Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Nos dice la bendita palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, finas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Querido Señor, gracias por tu palabra. Tenemos ante nosotros en este momento tu bendita palabra, Señor, la cual es inspirada por ti, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Oh Señor, para capacitarnos de tal manera que podamos realizar las obras que tú creaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te suplicamos que tú ahora prepares nuestros corazones y lo conviertas en buena tierra para que la semilla de tu palabra produzca el fruto que tu gloria demanda. Bendito Señor. Te suplicamos que lo hagas en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos amados. El tema que queremos considerar en este día es el inestimable valor del reino de Dios, o el incalculable precio de nuestra salvación. Ese es el tema que queremos considerar, hermanos, el día de hoy. Hermanos míos, buscar valor, añadir valor, deseos de crecimiento, esas son las cosas que normalmente ocupan el quehacer de los seres humanos. De hecho, eso es algo que está en la naturaleza de todos nosotros. Cuando Dios, hermanos, creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, el libro de Génesis dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos amados, a nosotros se nos sembró la idea de que la vida no debe ser estática. Desde el momento en que fuimos creados, se nos enseñó, se nos inculcó de parte de Dios que no debemos conformarnos con el nivel en que están las cosas en un momento dado, que se debe seguir buscando algo más. Dios entonces dio la capacidad y dio la encomienda al hombre como su colaborador de primera mano en esta creación maravillosa. Dio la capacidad y la encomienda para que pongan a producir su creación, y para que esta producción esté en continuo crecimiento en valor. De hecho, un teólogo, tratando de encontrar una explicación para el origen del pecado en el Edén, es algo que inquieta porque nuestros primeros padres eran inocentes, no tenían inclinación natural al mal. Así que, ¿cómo fue que llegaron a pecar? Este teólogo nos dice que lo más seguro es que bajo la influencia malsana de la serpiente, los ofrecimientos de grandeza que la serpiente hizo
a nuestros primeros padres, ellos corrompieron el buen y santo deseo por crecimiento y desarrollo que Dios había puesto en sus corazones. Dios había puesto en los corazones, como ya dijimos, de nuestros primeros padres, ese santo y buen deseo por crecer, por desarrollarse, por añadir más y más valor, producir, adquirir valor. Pero por la influencia de la serpiente, sus ofrecimientos pecaminosos, este deseo tuvo un crecimiento desmedido, pero cambiando el enfoque, desviándose del curso natural, del cauce natural que Dios le había puesto para su crecimiento. Y así como ocurre con los ríos cuando salen de su cauce natural, que producen inundación, destrucción y muerte, pues así ocurrió con el hombre. Cambió de dirección el enfoque santo y bueno de crecer para la gloria de Dios, y se tornó como Nabucodonosor, que quiso crecer para la gloria de su propia y egoísta majestad. Pero hermanos míos, no es malo desear el crecimiento. No es malo desear añadir valor. Dios ofreció a nuestros primeros padres un reino infinitamente valioso allí en el Edén. Como hemos dicho en otras oportunidades, ellos cambiaron espejitos por oro. Ellos cambiaron riquezas inestimables, la despreciaron por buscar un tesoro falso. Pero hermanos amados, el verdadero tesoro está en el reino, en lo que Dios ofrece. Ellos iban a seguir creciendo. Ellos irían adquiriendo valor, valor y valor hasta graduarse, recibiendo como premio los frutos del árbol de la vida. Pero ellos se fueron tras otro tesoro, encontrando solo la ruina. ¿Qué ocurrió entonces? El verdadero tesoro quedó escondido a los ojos del hombre pecador. Ahora el hombre pecador es incapaz de verlo, es incapaz de desearlo, es incapaz de encontrarlo por sus propios medios. ¿Por qué les narro todo esto? Bueno, porque en nuestro pasaje que tenemos, en nuestro texto que tenemos para estudiar el día de hoy, encontramos muy buenas noticias acerca del valor. Muy buenas noticias acerca del crecimiento, de la grandeza. Y es que Dios ha mirado con misericordia al pobre e incapaz pecador, y Él mismo, Dios, se ha acercado a quitar la ceguera del pecador para que pueda ver el incomparable valor del reino y para que renunciando a todo pueda entrar en Él. Eso es lo que nos enseña, hermanos, el pasaje que tenemos con nosotros el día de hoy. Estamos llamados a procurar lo valioso, pero lo que verdaderamente vale. Como Jesús nos manda a trabajar no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y este pan no es otro que el que da el Hijo de Dios, porque Él es el único autorizado y capacitado para darlo, según dice Juan 6:24. El verdadero valor, el inestimable valor del reino de Dios, el incalculable valor de nuestra salvación, es lo que se nos está enseñando en el pasaje que estamos considerando hoy. El pastor John MacArthur, cuando estaba considerando este pasaje en uno de sus sermones, él cita lo que dijo un gran hombre de la antigüedad acerca del inestimable valor del reino.
nos dice que estar sometidos voluntariamente al soberano de este reino glorioso es estar, escuchen qué, en la sangre de Cristo para lavar las muchas más oscuras y terribles manchas del pecado. En la gracia de Dios para purificar al corazón más sucio. Es estar en paz para calmar las tormentas más difíciles de la vida. Es tener esperanza de animar la hora más oscura de la culpabilidad con una valentía que desafía la muerte y desciende con tranquilidad aún a la tumba. Es estar en una condición, hermanos, en que el más pobre se vuelve rico. Es reconocer que si no estamos en esa posición, los más ricos son verdaderamente pobres. Es entender que el que tiene el evangelio tiene un tesoro mucho mayor que todos los tesoros que pueda haber en el universo. Y sus recompensas son más preciadas que lo que son todos los almacenes de oro, todas las reservas de oro que pueda haber en las naciones. El inestimable valor del reino es lo que estamos considerando entonces en el día de hoy. Vamos a ver entonces en un poco más de detalle, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje. San Mateo capítulo 13, desde el 44 hasta el 46. Lo primero que el Señor nos narra aquí es una parábola acerca de un tesoro escondido que sorpresiva y repentinamente es hallado por alguien. Versículo 44. El tesoro escondido y hallado. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que un hombre halló y volvió a esconder. Entonces gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es una parábola, hermanos, que desde luego es presentada por nuestro Señor con propósito de darnos una enseñanza preciosa acerca del valor del reino, que es lo que estamos considerando hoy, el inmenso valor del evangelio, de nuestra salvación, del reino de Dios. Pero para entenderla, tendríamos que mirar un poco, ubicarnos un poco en la cultura de la época. Hermanos míos, aquí estamos hablando de un tesoro que estaba escondido en un campo. Estaba escondido en la tierra. Alguien cavó en la tierra y guardó allí cosas preciosas para él, de su propiedad, de su familia, de la herencia familiar, considerando que allí estaba en un lugar seguro. ¿Por qué se hacía esto? Pues, hermanos amados, hay que entender que en la época de Cristo y especialmente lo que era Palestina, estaba continuamente sometida a guerras, episodios de guerra. Y usted sabe que cuando los enemigos entran, por lo menos en la antigüedad, a ciertos lugares y los conquistan, ellos saqueaban todo. Lo que no quemaban y destruían, se lo llevaban como un botín de guerra. Pues las personas sabían eso. Así que ellos procuraban que en caso de que se presentara una guerra, no se perdiera todo. Así que las cosas más preciosas las introducían en algún cofre o recipiente seguro, la envolvían en una alfombra o algún tipo de paño resistente y se dirigían a un lugar que ellos pudieran estar seguros de que luego irían a ese lugar sin perdedera para recuperar lo que allí sembraron y lo sembraban en aquel lugar. Lo guardaban en aquel lugar. De hecho, un historiador famoso llamado Josefo, él dijo en uno de sus escritos,
El oro y la plata y el resto de los muebles más preciados que los judíos tenían y que los dueños atesoraban bajo la tierra, era esto hecho así para resistir las infortunas guerras de la época, o infortunadas guerras de la época. Esta es la razón entonces de por qué en muchos lugares, sin darse cuenta uno, estaba caminando por encima de una fortuna. Bueno, eso es algo de la época antigua, pero nosotros sabemos que aún en nuestros pueblos esto se daba hace años, a los tiempos de nuestros abuelos y tatarabuelos, y esto se daba. Y hay personas que sorpresivamente, sin estarlo esperando o buscando, de repente han encontrado en el patio de su casa o estaban excavando el terreno para echar los cimientos de la casa y encuentran cosas muy valiosas. O sea, es algo que nosotros sabemos que ocurre. Bueno, pues aquí estaba un hombre, hermanos, cavando en un campo. No se dice si era empleado del lugar. No se dice la razón por la que estaba cavando. Ahora sí se dice que lo estaba haciendo y al parecer tenía derecho de hacerlo. Y de repente se encuentra con esto, hermanos. Un tesoro. Algo que sobrepasaba todo lo que él hasta el momento había tenido y acumulado y atesorado. ¿Qué hizo? Inmediatamente procuró la manera de que quedara bien oculto. Vendió todo lo que tenía para conseguir efectivo y negociar con el dueño del terreno y comprarlo. Al parecer el dueño del terreno no era el dueño del tesoro, porque él vendió el campo sin preguntar o sin decirle, espérate, te lo vendo, pero déjame ir a sacar algo que hay allí. No, lo vendió, no sabía que el tesoro estaba ahí, así que el tesoro no era de él. Era de él mientras el campo fuera de él, pero no era de él porque él fue que lo puso ahí. Él compró el campo, otro había puesto el tesoro ahí, pero él no se había preocupado por buscar. Y sorpresivamente no se había encontrado con él, así que vendió el campo. Y el otro, hermanos amados, feliz, porque compró un campo preñado con un inmenso tesoro. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola, de esta primera parábola? El capítulo 44. Bueno, la enseñanza claramente, hermanos amados, es que el reino de Dios, el reconocimiento gozoso del reinado de Dios sobre el corazón, sobre la vida, la salvación que podemos tener en Cristo Jesús, el gran privilegio, hermanos, de ser alcanzado y recibir toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es el tesoro supremo que podamos nosotros encontrar. Es el valor supremo, porque es lo que satisface plenamente las necesidades del corazón, produce paz, produce satisfacción interior, hay esperanza, hay eternidad. No es un tesoro que me da valor por un momento, es un tesoro que se va creciendo en valor continua y permanentemente. Así que vale la pena dejarlo todo, cambiarlo todo, entregarlo todo para obtener ese tesoro. Eso es básicamente lo que nos dice esta parábola. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9, encontramos que Pablo testifica de que en su vida ocurrió algo semejante a lo que dice esta parábola. Él dice que él dejó todas las cosas que él estimaba valiosas, todo lo que para él significaba un tesoro, él lo entregó, lo estimó como pérdida. ¿Por qué?
porque pudo tener la sublime excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Y por tener y por amar y por servir y por seguir a Cristo Jesús, él había perdido todas las cosas. De hecho, rebajó tanto el valor de esas cosas valiosas que las consideraba basura a fin de poder ganar a Cristo y ser hallado en él. Pablo entonces, hermanos, dice que en su vida él experimentó lo que nuestro Señor enseñó en esta parábola, que el reino es infinitamente valioso. Ahora, Pablo se parece mucho también a esta parábola, porque él dio con este tesoro de manera repentina, de manera inesperada. Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hacia el 19, nos dice que Saulo, que ni siquiera era Pablo todavía, Saulo estaba cavando, por así decirlo, en el campo de la vida, procurando con todo su ser alejar a Cristo de su escala de valores. Él no estaba buscando a Cristo, por el contrario, estaba procurando alejarlo. Él estaba sencillamente cavando, buscando lo suyo, lo que él consideraba precioso, lo que él prefería, el reino que él prefería, pero de repente Cristo le salió al encuentro. Cristo le salió al encuentro. Y es que, hermanos amados, verdaderamente es Dios quien conduce al pecador al reino. Saulo no lo buscaba, pero cuando lo encontró, entonces vendió todo lo que tenía para obtenerlo. Así que esta parábola, hermanos, nos enseña básicamente el valor incalculable de la salvación para quienes son alcanzados por la gracia soberana de Dios sin siquiera haberlo buscado. Bendito sea el Señor, que cuando éramos sus enemigos, cuando le despreciábamos, cuando no queríamos saber de Él, cuando solo queríamos vivir nuestras vidas, cuando no queríamos saber de religiones ni nada que nos limitara, Él nos salió al encuentro y nos salvó. Bendito sea Él por siempre. Él venció nuestra obstinación. Él venció, hermanos, nuestra dureza de corazón. Rompió el yugo de esclavitud en el que a voluntad nosotros estábamos. Él nos salió al encuentro, aun cuando nosotros no estábamos buscándolo. Eso es lo que encontramos entonces en la primera parábola. El tesoro escondido y hallado. Ahora hay una segunda parábola aquí. Los versículos 45 y 46, que sigue ampliando el valor del reino y la gracia soberana de Dios alcanzando a los perdidos. Además, el reino de los cielos es como un mercader que busca perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vendió todo lo que tenía y la compró. Quizá viendo esta parábola alguien podría preguntar, alguien de la época de nuestra época podría preguntar, ¿pero por qué perlas? ¿Por qué no diamantes o esmeraldas o rubíes? Perlas, hoy en día no se consideran las perlas tan preciosas o tan valiosas. Ahora, si tú me dijeras un diamante, no sé cuántos han visto la película Diamantes de Sangre, que está basada en hechos que ocurren realmente allá en África.
cómo este hombre encontró un diamante que ni siquiera era del tamaño de un puño, era una piedra más o menos así. Y esa piedra costaba millones. Diamante con ciertos matices rosas, millones costaba esa piedrecita. ¿Por qué no diamantes? ¿Por qué perlas? Bueno, hermanos, aquí entonces se hace necesario ubicarnos también en la época, como hicimos en la primera parábola. Hermanos, la joyería de la época de Cristo y antes era un tanto diferente de la nuestra. La joya preciosa de moda en la época no eran los diamantes, ni rubíes, ni esmeraldas, era la perla. Las perlas, hermanos, eran muy difíciles de obtener, especialmente las perlas más finas. MacArthur nos dice en su comentario que muchas personas morían adquiriendo esas perlas, porque ellos no disponían de los equipos de buceo que tenemos en la actualidad para buscarlas. Y para buscar esas perlas había que sumergirse profundamente en las aguas del Golfo Pérsico o el Océano Índico. Y lo que hacían los buceadores y buscadores de perla eran como hacen hoy algunos que quieren suicidarse. Toman un blow ¿de cuánto? Un blow de 4, ¿qué se dice? De 8. Un blow de 8 se lo amarran y se tiran. Bueno, ellos se amarraban piedras pesadas y se tiraban para que esa piedra los arrastrara allá hasta el fondo, hasta lo más profundo. Para buscar las perlas más preciosas había que ir a lo más profundo. Y ellos corrían el riesgo, hermanos, de ser devorados por tiburones y otros tipos de monstruos marinos. Además de que yo sé por experiencia que cuando tú desciendes mucho, la presión te afecta. Yo recuerdo cuando estaba en el campamento juvenil en Anamuya, siendo un jovencito soltero todavía, que enfrenté un reto que nadie podía lograr hasta ese momento: tocar fondo en el charco más profundo de Anamuyita. Quizá ya no esté tan profundo para esta época, pero nadie podía llegar hasta el fondo. Yo dije, yo sí llego, porque yo me crié nadando en Río Salado, Río Dulce y esto en La Romana, y cruzando el río de un lado a otro. Yo llego al fondo y me tiré, y cuando iba, todavía no había llegado al fondo cuando los oídos me hicieron pff. Pero seguí para abajo porque imagínense, orgullosamente buscando lograr la meta, y conseguí tierra y subí. ¿Y sabe qué me costó eso? Varios meses de tratamiento en un tímpano que se me lesionó, teniendo que echarme un líquido, que luego ese líquido me pasaba la garganta y era más amargo que el caramba. O sea, yo sé por experiencia lo que significa bucear, y esto no era esa pequeñita distancia que yo, era en un océano. Hermanos amados, ellos hacían esto. Amén. Pedimos excusas, pero como siempre se dice, estamos en vivo y bueno, ocurrió algo ahí con el otro dispositivo. Les decía entonces, hermanos, lo difícil que era conseguir las perlas y el valor que éstas tenían cuando se encontraban perlas finas y preciosas. Los judíos decían que las perlas van más allá de cualquier precio. Tenían tanto valor, hermanos, que los egipcios llegaron inclusive en un tiempo a adorar las perlas. Primera de Timoteo 2:9 dice que una manera de ostentar era colocar perlas en el peinado, en el pelo de las mujeres. Así que, hermanos amados,
a esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de perlas en la época. Era la joya del momento. Era lo más valioso. El diamante no era en ese momento lo que estaba eran las perlas. Y en el pasaje, hermanos, estamos considerando un mercader que ha estado buscando perlas como mercancía para su negocio. Como negociante, él procuraba cada vez obtener las perlas más finas. ¿Por qué? Porque con las perlas más finas, él podía generar mayores y mejores ganancias. Él no estaba buscando la perla con propósito de atesorarlas, sino para sacarle provecho comercializándolas. Él no le interesaban las perlas per se, sino por el provecho que él sacaba de ellas, hermanos míos. Y es que en verdad eran valiosas. Se dice que Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula, tenía perlas que resplandecían en todo su cabello, orejas, cuellos y dedos. Y se dice que Cleopatra tenía 2 perlas cuyo valor actual sobrepasarían los 9 millones de dólares. 2 perlas. Eran valiosas, hermanos. Eran valiosas. Y aquí tenemos a un mercader, un mercader que está dedicado a este negocio. Encontrar perlas, las más valiosas y finas posible. Amén. Sí, gracias al Señor. Pero no porque él quisiera esas perlas para sí, sino para venderlas y adquirir más y más valor. Pero ¿qué sucedió, hermanos? La parábola nos dice que de repente un día una perla le deslumbra a tal grado que lo hace despreciar todos los principios de un codicioso comerciante en busca de valores económicos. Todo lo que él hasta ahora había atesorado pierde valor ante sus ojos iluminados por este nuevo fulgor, por este nuevo brillo. Algo que él no había visto hasta ahora, y mire que había visto muchas perlas, finas, hermosas, preciosas, pero esta, hermanos, contra toda lógica humana, lo puso a colocar todos los huevos en una sola canasta. Algo que hasta ahora se ha juzgado como algo necio. No, tú no puedes colocar todos los huevos en una sola canasta. Tú tienes que repartir tus inversiones. Eso se dice. Pues él se fue contra toda lógica. Y aunque pareciera un necio, él hizo como Pablo. Entregó todo para obtener la perla de gran precio. La perla que le deslumbró. Así que, ¿cuál es la lección de esta segunda parábola? Bueno, aquí encontramos otra vez la disposición de entregarlo todo a cambio del incomparable premio del conocimiento gozoso de la supremacía de Dios en el corazón y en la vida. ¡Qué necedad! Tú habías probado hasta ahora ser un comerciante de éxito. Y de repente te has vuelto como loco. Estás vendiéndolo todo para comprar una sola perla. Sí, porque él estaba buscando. Ciertamente estaba buscando. Pero con propósitos de obtener ganancias. Con propósito de utilizar esas perlas. Eran un medio para él. Eran un ídolo para él, por el hecho de que con ellas podía incrementar valor. Pero cuando encuentra esta, su mentalidad es cambiada completamente. Completamente.
De seguro que entre las muchas cosas que él vendió, él tenía muchas perlas allá en su depósito de mercancía, en su inventario de venta. Tenía muchas perlas ya, pero las dio todas, las entregó todas, con propósito de comprar esta perla única, exclusiva, verdadera, impresionante, pero no para venderla, sino para poseerla. Para poseerla. Así que la enseñanza de esta segunda parábola, es el valor incalculable de la salvación para quienes son alcanzados por la gracia soberana de Dios, aun habiendo estado perdidos buscando la verdad en experiencias religiosas equivocadas. Note, en la primera parábola está la gracia soberana de Dios saliéndole al encuentro a aquellos que no se preocupaban por buscar. Ellos no les molestaba la conciencia. Ellos no estaban interesados en la eternidad, en lo que ocurriera después de la muerte. Solo querían vivir sus vidas y disfrutar el tiempo aquí y ahora, su mejor vida ahora. Pues el Señor les salió al encuentro y les mostró la eternidad, el valor del reino, y les salvó soberanamente. Pero hay otros que se pasan la vida buscando porque no se sienten satisfechos en esta tierra. Pero buscan aún con propósitos egoístas, porque quieren llenar un vacío, porque quieren que su familia sea restaurada, su matrimonio, porque quieren tener un nombre respetable en la sociedad. Aún sean propósitos relativamente buenos, son egoístas y pecaminosos. Están buscando perlas. Y en ese buscar equivocado, en experiencias religiosas equivocadas o en logias, asociaciones, ciertos tipos de creencias misteriosas, se prueba de todo, hasta satanismo. Brujería negra, brujería blanca, vudú. Porque están buscando experiencias espirituales, pero están perdidos. Pues la Biblia dice que la gracia soberana de Dios llega a esas personas, a muchas de esas personas, y las alcanza y les muestra la verdadera salvación, el verdadero y único valor, el reino de Dios. Bueno, pues esas son las dos parábolas que hemos mirado, hermanos, que hemos estudiado. La parábola del tesoro escondido y hallado repentinamente sin estarlo buscando. Y la parábola de la perla de gran precio que fue hallada luego de una búsqueda amplia de ciertas cosas que den cierta satisfacción a la necesidad espiritual que muchos llegan a tener. Ahora yo quisiera que viéramos aplicaciones de esas parábolas un tanto organizadas, ¿no? Y que queden en nuestros sentidos, en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, que bendigan y guíen nuestras vidas. Aplicaciones de esta enseñanza. Lo primero que nosotros podemos ver como enseñanza en estas dos parábolas es que el evangelio es en verdad el verdadero y único tesoro. El reino de Dios es lo que realmente tiene y produce valor, crecimiento, progreso, perfección, prosperidad.
Note que cuando Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículo 8, acerca del evangelio, del reino de Dios, de los creyentes que estamos en Cristo, léase la carta a los Efesios una y otra vez. Ore a Dios para que le deje ver las maravillas que Él revela en esta carta. Y busque comentarios buenos que le puedan explicar ciertas cosas que quizá no se vean tan fácil a simple vista. Pablo habla del evangelio y de la experiencia de los creyentes como recibiendo inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas. Él dice las inescrutables riquezas de Cristo, porque las riquezas del evangelio tienen que ver con una persona, con Cristo. Cristo y la salvación que recibimos a través de Él. Es que, hermanos amados, el evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado, nos libra de las consecuencias del pecado y al final esta bendita salvación consumada nos librará por siempre de la presencia del pecado. Así que la obediencia al evangelio nos pone en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales que dice Efesios 1:3. Y Pablo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7 que nosotros tenemos un tesoro depositado en vasos de barro. Así que lo primero que nos enseña, hermanos, estas parábolas del reino en San Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46 es que el evangelio es un verdadero tesoro porque el evangelio trata de Cristo, el verdadero, único y supremo valor. Cristo, la perla de gran precio. Cristo, el tesoro escondido. Cristo, el que verdaderamente enriquece. Y Cantares nos habla acerca de Cristo diciendo que todo Él es codiciable. Todo Él es codiciable. Cristo es el tesoro por excelencia que encierra el reino, porque el evangelio a quien revela es a Cristo obrando para salvar pecadores perdidos, incapaces. Todo Él es codiciable. Así que, hermanos, no podemos permitir, si ya hemos sido iluminados, deslumbrados, nuestros ojos han sido limpiados por esa luz resplandeciente de esa perla, no podemos dejarnos engañar, hermanos, y conquistar por valores vanos, por recursos vanos que no tienen realmente, no sirven para nada. Que podamos ver siempre como el codiciable, verdaderamente codiciable, a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo segundo que nos enseñan estas parábolas, hermanos, es que aquí se muestra la salvación como una experiencia gozosa, sumamente gozosa. Aquí se está ilustrando el gozo de hallar el reino de Dios, el gozo de pertenecer al pueblo a quien Dios ha salvado. Hermanos amados, no tenemos que investigar mucho para saber que todas las personas de este mundo, no importa en qué condición estén, no tienen real gozo, no tienen real alegría, felicidad. Y cuando creemos que deberían tener razón para sentirse gozosos por tener mansiones valoradas en millones de dólares, fama, aviones privados, libertad para viajar a cualquier parte del mundo y si se les antoja, llegó a cierto lugar y vio algo, quiero eso, dígame cuánto es, y adquirirlo.
excentricidades como comprar islas, inclusive. Hay algunos que han comprado islas. No se lo diga a nadie, pero hasta Johnny Depp ha hecho eso. Y uno dirá, pero esa gente tiene que ser feliz, tienen que tener gozo, regocijo. Pero no lo tienen. Mire sus vidas, son vidas desgraciadas. Y muchos de ellos ponen fin a sus miserias quitándose la vida, pensando que le han puesto fin a sus miserias. Y ahí es que sus miserias se han incrementado y siguen incrementándose exponencialmente. Bueno, pues aquí la parábola nos enseña que el verdadero gozo, el verdadero regocijo está en ser parte del reino, en encontrar el reino, en tener el evangelio, en tener a Cristo, la esperanza de gloria. Notemos, por ejemplo, cómo la mujer samaritana, cuando halló al Mesías, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a la gente, vengan, vengan, aquí hay alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? El eunuco etíope estaba leyendo Isaías 53, no lo entendía, pero el Señor mandó allí a Felipe para que Felipe le explicara el evangelio, le mostrara la perla de gran precio. Este eunuco era un hombre que estaba buscando. Él estaba buscando. No lo entendía, pero el Señor mandó allí a un mensajero suyo para que explicara. Y cuando este hombre vio el brillo de esta perla, inmediatamente quiso ser bautizado, fue bautizado. Y Hechos capítulo 8, 35 al 39 dice que cuando subió del agua, siguió su camino gozoso. Gozoso. ¿Y qué más diremos de Saulo, de Cornelio, de Lidia, del carcelero de Filipos? Todos ellos, hermanos, encontraron el gozo de la salvación y la Biblia se ocupa de resaltarlo. Hoy, cuando los magos vieron al niño, dice que se regocijaron con muy grande gozo. Y ya hemos estudiado esa frase, esa es una frase original que dice que allí había un gozo tan desbordante en ellos que no había una manera así de presentarlo completamente. Así que se hizo como un juego y repetición y círculo de palabras. Se regocijaron con muy grande gozo. Así que estas parábolas nos hablan, hermanos, del gozo, de la felicidad plena, el valor supremo, que significa haber sido alcanzado por el evangelio, haber sido salvado por Cristo. Pero hay una tercera cosa que nos enseña estas parábolas. Y es que el reino de Dios está escondido a los ojos del mundo. El mundo no ve el valor del reino de Dios, del evangelio. El hombre natural, el no regenerado, es espiritualmente ciego, dice 1 Corintios 2:14. El evangelio está encubierto a los que se pierden, dice 2 Corintios 4. Están bajo el poder de Satanás, para ellos el pecado es algo natural. Así que necesitan que Dios les dé vista espiritual. Pues esta parábola, hermanos, nos dice que los personajes que aparecen aquí, representando a aquellos que son alcanzados por la gracia, por la salvación, nos dice que la obra de esta gracia soberana hicieron que ellos reconocieran el valor del tesoro y de la perla. Lo reconocieron. Uno no estaba buscando eso y lo descubrió y reconoció su valor. El otro estaba buscando ciertos valores derivados de su negocio y de su vida próspera, pero cuando encontró esa perla, reconoció ese único y excelente valor. Y ambos dejaron todo para conseguir esto. Pero tuvieron que ser despertados por la gracia de Dios. Este tesoro está oculto, por eso es que nos persiguen, por eso es que nos dicen tontos, por eso es que tratan de ridiculizar
las enseñanzas de la Biblia. Por eso es que cuando invitan al doctor y pastor Miguel Núñez a la Z, a la receta médica para hablar acerca de fe y de el origen de la vida, etcétera, los otros que están allí comienzan a tratar de ridiculizarlo. Ellos tienen sus ojos cerrados. Ellos no ven el valor del reino. Pero bendito sea el Señor, que aunque nosotros en una ocasión, en un tiempo, también estábamos cegados, el Señor nos iluminó. Nos trajo a la luz, nos hizo ver el valor. Y el Señor Jesucristo dijo que aquellos que han visto el valor de esto, entonces deben rogar al Padre para que levante obreros, más y más obreros, para que lleven la noticia de este valor supremo. La palabra de la reconciliación es otra manera de llamar a este tesoro y a esta perla, como se ha estado predicando en estos días, la palabra de la reconciliación. El mundo no la ve como reconciliación. El mundo las ve más bien como cadenas, como limitantes, como cosas que retrasan, que atrasan. Está oculto a los ojos del mundo. Pero bendito sea el Señor, que en su gracia soberana Él levanta, Él ilumina, Él salva por la proclamación del Evangelio. Hay otra cosa, hermanos, que se nos enseña en las parábolas, y es que a este reino se entra de distintas maneras. Es decir, unos entran sin estarlo buscando, otros entran buscando ciertas experiencias espirituales. Unos son completamente indiferentes a las cosas espirituales, no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Sin embargo, el Señor en su amor los encuentra en su desolación y los llama a salvación. Y nunca se me olvida, creo que fue la segunda vez que fuimos a Puerto Rico y escuchamos predicando al pastor de Inglaterra, y él narró algo de que un nieto le preguntó a su abuelo: papá, ¿para qué Dios creó las moscas? ¿Por qué las creó? ¿A los molestas que son las moscas? Y mi hijo muchas veces me pregunta: ¿por qué Dios creó los mosquitos? ¿Por qué? ¿Qué utilidad tienen las cucarachas? Busca en Google, alguna utilidad tendrán. Y yo quizá no pueda explicártelas, pero yo sé que cuando Dios los creó sí tenían una utilidad. Bueno, pues el niño le pregunta al abuelo y el abuelo le dice: mira, yo no sabría decirte para qué Dios creó las moscas, pero te voy a contar una historia. Cierto hombre fue invitado a una iglesia para escuchar el mensaje del evangelio. Él se resistió, no quería. Pero con cariño y cosas, pues lo convencieron. Él dijo: está bien, voy a ir, pero cuando llegue el momento del mensaje me taparé los oídos. Ciertamente entró, estuvo ahí, los cánticos. Cuando llegó el momento de la predicación se tapó los oídos. Hoy de repente comienza una mosca a zumbarle, zum, zum, y él zoom, 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 y se quita los paitas. Y en ese mismo momento, él escucha la porción del sermón que Dios utilizó para convertir su corazón y traerlo al evangelio, y lo salvó. Yo no sé para qué Dios creó las moscas. Yo sé que en un momento Dios usó una mosca para salvar un alma. Y precisamente era el alma del abuelo que le estaba contando el cuento al nieto. Hermanos amados, Dios es el soberano en la salvación, sabe cómo salva, a quién salva, dónde lo salva. Pero lo cierto es que no hay salvación aparte del evangelio. Tiene que ser escuchando el evangelio. Hay algunos que desprecian y aún así Dios los conquista, los arrebata del fuego. Ahora otros viven buscando experiencias espirituales, buscando paz interior, encontrando que cada vez se alejan más, que el vacío aumenta más. Y allí, en aquel estado desesperanzado, de repente el Señor llega y abre sus ojos a la verdadera luz. Yo les he testificado acerca de mi vida. Yo nunca rechacé el evangelio. Yo siempre fui un católico devoto desde niño. Me encantaba el catolicismo y la ¿cómo se dice? Esta solemnidad
que tú desde que llegabas a la puerta de la iglesia tenías que hincarte y persignarte, y toda esa aura como de santidad y admiraba a los curas. Tuve curas que fueron muy buenas personas, conocidos. Cuando uno era joven, allá en la comunidad, que los guiaban bien a uno. Y llegué a tener tanta necesidad del Señor que no me había bautizado cuando niño, porque mis padres nunca se preocuparon por nada de eso. Y yo mismo busqué el ser bautizado por el cura. Tomé el catecismo para que él me bautizara y me echó el agüita y todo. Y pensé que había alcanzado la gloria ya. ¿Y qué va? Hasta que el Señor un día usó su palabra y me abrió los ojos al único y verdadero valor, a Cristo Jesús. Y eso fue en el 1984. 1984. Y estamos en el 2020. Desde esa época ya yo no he tenido que seguir buscando por otras experiencias y otras. No, Cristo Jesús, mi perla de gran precio. Cristo Jesús, mi tesoro escondido, que me encontró cuando yo estaba buscando por otros caminos erróneos, desviados. Quizá algunos de ustedes hayan estado también en ese tipo de condición y el Señor le trajo a la verdad. Hermanos amados, qué bueno es el Señor. Pero una última cosa, hermanos, una última cosa que nos enseña la parábola, y esto es vital, nos enseñan las parábolas que hemos visto, y esto es vital, es que para entrar en el reino de Dios se requiere de una transacción. Se requiere renunciar a todo lo que se tiene. Hermanos míos, no puede ser Dios y algo más. Solo Dios es el tesoro invaluable. Se requiere dejarlo todo por el reino de Dios, como una evidencia de que se ha nacido de nuevo, que el corazón ha sido transformado, que se ha recibido de Dios vista y vida espiritual, que pueden ver lo que vale la salvación, lo que Cristo vale. El que ha nacido de nuevo lo deja todo por seguir a Cristo. Por eso las parábolas dicen que ellos vendieron todo lo que tenían para adquirir esos tesoros. Es imposible que una persona diga soy creyente y siga todavía en su antigua vida de mentiras, de rebeldías, de engaños, de pecado, de deshonestidad, de hacer las cosas que no debe hacer, o de apreciar cosas, de retener cosas, un vicio, un hábito, un novio o novia, un negocio. Lo que sea. Las parábolas nos enseñan que el reino de los cielos es valiosísimo y si la persona realmente ha reconocido ese valor, lo deja todo. Renuncia a todo. Cristo dijo, hermanos amados, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí y no menosprecia todo lo que tiene, aún hasta su vida, no es digno de mí. Se requiere una transacción. El evangelio no es ligero. Así como de valioso es ese tesoro, así de inmensa y completa y definitiva debe ser la renuncia a todo lo que pueda apartarnos de ese tesoro. A todo lo que pueda apartarnos de Cristo. Por eso es que en una ocasión un borracho le dijo a Spurgeon, creo que fue, Pastor Spurgeon, yo soy una de sus ovejas, soy uno de sus convertidos. Y dice, bueno, quizá tú puedas ser un convertido mío, sí, pero de Cristo de seguro que no lo eres.
De seguro que no lo eres. Concluyendo entonces, hermanos amados, hay un tesoro celestial que está en el campo de este mundo azotado por la pobreza, la bancarrota, este mundo maldito, un tesoro que es suficiente para enriquecer eternamente a toda persona en la tierra. Pero es necesario que esa persona reconozca que es un pobre, ciego, miserable y desnudo. Y vea entonces en Cristo la plenitud de todo bien. Renuncie a su pecado, aborrezca su pecado y reconozca en Cristo el Salvador supremo, el tesoro máximo, el sumo bien. Porque una cosa que claramente nos enseña esta parábola es que este tesoro debe ser apropiado personalmente. Otro no lo puede apropiar por ti, otro no lo puede apropiar por mí. Hay que echarle mano uno, personalmente. El Señor no va a abrir mis ojos a la luz para que yo le diga a otro, ay mira, he visto un tesoro muy lindo allí, ven, cógelo tú. No, debo tomarlo yo. El Señor llama al arrepentimiento. El Señor llama al arrepentimiento. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te damos gracias, oh buen Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por este tesoro, esta perla de gran precio. Oh Señor, qué bueno que tú nos has traído a tu reino. Y hay tantos que todavía, Señor, están buscando valor vano. Valor vano. Eso es una contradicción. Pero es así, están buscando un valor vano, pero no ven esa contradicción porque están ciegos. Suplicamos que tengas misericordia y les deslumbre con ese resplandor más fuerte que el sol que derribó a Saulo y lo humilló